Bueno, apareció un nuevo crítico con respecto a las paradojas y dice que él va a solucionarlas, ¿cierto? Y la respuesta que da es la siguiente. Es que según otras teorías o según otros científicos, no vamos a imaginar que solamente existe pasado, presente y futuro, sino que hay, digamos, múltiples futuros, ¿cierto? Es decir, esta persona, este crítico, quiere que nos apeguemos demasiado a la teoría de la relatividad, mostrando que hay diferentes tiempos. Entonces es como si el crítico nos estuviera diciendo, vamos a eliminar un futuro, ¿cierto? Que digamos que la paradoja mía estaría supuestamente apelando a un solo futuro que no se puede realizar con la paradoja del viajero al futuro, pero él entonces está diciendo, pero entonces hay múltiples, hay otras dimensiones, hay otros futuros en los que no aplicaría esa paradoja, ¿cierto? Hay otras dimensiones. Es como si este crítico estuviera poniendo más capas para tratar de salir del problema que implican estas paradojas para que el tiempo sea relativo o respecto al tiempo relativo. Entonces dice, no, es que hay otras dimensiones, hay otros futuros, entonces tu paradoja solamente está aplicando, por ejemplo, con respecto a un futuro. Entonces resulta que esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que ya esa misma pretensión de meter a otros supuestos autores para intentar rescatar que el tiempo es relativo, resulta que fracasa esa pretensión. ¿Por qué? Porque en últimas está diciendo lo mismo que la relatividad. ¿En qué sentido? En que la relatividad lo que está sosteniendo precisamente es que hay como diferentes futuros, por decirlo así, casi futuros infinitos o futuros infinitos, diferentes dimensiones de ese tiempo futuro, ¿cierto? O sea, la relatividad está abriendo todos esos diferentes futuros y diferentes pasados y que todo eso coexiste a la vez y diferentes horas. O sea, no hay que traer otros científicos a decir, no, es que realmente otro científico puede apoyar lo que está diciendo Einstein porque supuestamente mi ejemplo se estaba reduciendo a solamente un futuro y entonces con respecto a ese futuro, digamos la paradoja que yo planteo, pues no se puede realizar. Y entonces dice, pero si hay otros futuros, si hay otras dimensiones del futuro, sí podemos viajar. Pero resulta y sucede que yo el ejemplo que analizo es un ejemplo sencillo, es un ejemplo mostrando el problema de la relatividad de manera sencilla. Esa intención de este crítico de venir a poner otras dimensiones de tiempo con respecto al futuro y al pasado y demás, en las que supuestamente no aplicarían estas paradojas, resulta que no se entera o no se ha enterado de que todo eso ya está, digamos, en lo que yo estoy analizando. Todo eso ya está dado en lo que yo analizo y en lo que problematizo. Solamente que en el video que yo planteo con las paradojas o con la paradoja mía que yo realizo, la hago de manera sencilla. Eso quiere decir que cualquiera de esas supuestas dimensiones del futuro a la que nosotros intentemos viajar, si le planteamos ya esta paradoja o esta paradoja del viaje en el futuro, se puede extender a todas esas dimensiones y vamos a ver que entonces no puede coexistir esos diferentes infinitos futuros con el presente o esos diferentes infinitos pasados con los diferentes infinitos ahora. ¿Por qué no pueden existir todos esos tiempos relativos? Porque tienen que enfrentarse a esas, digamos, paradojas, esas dos paradojas, que era la del abuelo y la paradoja del viajero al futuro que yo te planteo, que muestran que cualquiera de esas diferentes dimensiones futuras o pasadas no van a poder coexistir por las implicaciones lógicas que de ellas se derivan. Entonces es muy interesante porque yo pongo el ejemplo del problema de las paradojas y lo pongo de manera sencilla. Entonces llega otra persona, llega el crítico a intentar salvar la relatividad, ¿cierto? Digamos, haciendo el asunto complejo. Pero ya esa complejidad yo la problematizo de una manera sencilla. Es decir, lo complejo
ya está problematizado desde el enfoque que yo le di sencillo. O sea, todas esas dimensiones futuras, todas esas dimensiones pasadas van a caer en el problema de las paradojas y se va a ver que todas esas diferentes dimensiones no pueden coexistir a la vez. Y por eso te invito a que reflexiones las paradojas, a que analices qué implican con respecto al problema de afirmar que el tiempo es relativo. Si tú te detienes a mirar las paradojas, la del abuelo y la del viajero al futuro, te las voy a dejar en la descripción, vas a ver que el tiempo no se puede establecer como futuro, no se puede establecer como relativo, y no se puede establecer como relativo así uno hable que infinidad de diferentes dimensiones del futuro, como intentando generar dimensiones del futuro a tal punto que no llegue la paradoja hasta allá. No, la paradoja acoge todo lo que implica todo el problema de la teoría de la relatividad y semejantes, lo acogen estas paradojas, ¿cierto? No es como que las paradojas aplican sobre ciertas dimensiones futuras y algunas no, o sea, como que algunas dimensiones futuras quedan libres y algunas dimensiones pasadas diferentes también quedan libres de la paradoja, sino que las paradojas ya están mostrando el problema de todo eso. O sea, el problema de toda esa teoría de la relatividad y relatividad general. Las paradojas le dicen todo lo que ustedes están hablando tiene un problema, y las paradojas le dicen nosotros somos como la manifestación del problema que se sostiene con el tiempo relativo. O sea, las paradojas se crearon, surgen de la misma situación de la relatividad. Afirmar que el tiempo es relativo implica unas paradojas de las que no puede salir por más que pensemos diferentes dimensiones futuras o diferentes dimensiones pasadas. Entonces esto es muy interesante porque tú inicialmente podrías decir, bueno, tal vez esas paradojas sí son reales, pero hay otra dimensión futura o hay otra dimensión pasada de tiempo sobre la que no está aplicando esa paradoja. Pero esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque ya en el momento en que se aplica la paradoja sobre esa nueva dimensión, cae en lo mismo que en la primera dimensión. O sea, a cualquier dimensión del futuro y a cualquier dimensión del pasado, por más amplias que sean esas dimensiones, se les pueden aplicar estas dos paradojas y se va a ver, o sea, la del abuelo y la del viajero al futuro, y se va a ver que no pueden coexistir todas esas diferentes dimensiones de tiempos, por más que parezca que sí, por más que nos parezca, no, es que sí puede coexistir el pasado con el futuro, no pueden existir. El video que yo analizo es de manera simple, y aunque lo complejicemos, aunque nos imaginemos todas esas infinitas dimensiones futuras y pasadas, aún así las paradojas siguen aplicando, le siguen dejando en jaque mate a la teoría de la relatividad, porque demuestran las paradojas por lógica que el pasado, el presente y futuro, las diferentes dimensiones pasadas y las diferentes dimensiones del supuesto presente y las del supuesto futuro no pueden coexistir a la vez, y que solamente tenemos el presente. Entonces analiza las paradojas y mira lo interesante. Te invito a que vuelvas a ver este video porque realmente es muy interesante los análisis que estamos haciendo sobre el problema de que el tiempo sea relativo, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue como abrir esa complejidad del tiempo relativo y ver que ya desde el ejemplo sencillo que yo había planteado, las paradojas lo que le están diciendo es que no, venga, si ustedes complejicen la teoría de la relatividad, aún así las paradojas siguen en pie, porque las paradojas están cobijando todos los escenarios posibles, problematizando cada rincón, cada espacio, cada situación de lo que está planteando la teoría de la relatividad. Porque es por la misma teoría de la relatividad problemática, por su misma situación problemática, que surgen las paradojas. Y no se puede salir de esas paradojas hasta que no se reconozca que el tiempo realmente es universal, absoluto y no relativo. Así que un abrazo y a meditar de manera interesante este video.